¿Pa' qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Hagamos un repasito primero de los programas que hicimos esta semana. El lunes hablamos del balotaje en Ecuador con una sorprendente victoria por más de 10 puntos de Daniel Noboa, que la Revolución Ciudadana no reconoce del todo, que Luisa González no reconoce al denunciar fraude electoral. El martes les contamos los detalles del acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional que endeuda al país presidido por Javier Milei por un monto de 20.000 millones de dólares, confirmándolo como el principal deudor de la institución. Hoy le dedicamos un ratito a Panamá, como uno de los alumnos aventajados de Trump que hace unos días firmó un memorándum de entendimiento con Estados Unidos, del que les hablaré más adelante. Los tres acontecimientos, aunque no lo parezca, tienen en común un motivo. ¿Cuál es? Pues eso, que en una única semana Estados Unidos le da un préstamo escandaloso a Argentina, presiona al presidente de Panamá para entregar el canal y diseña un fraude descomunal en Ecuador. Aires postdemocráticos se vuelven a respirar en la región, como decíamos antes, que escribía en su cuenta de X la filósofa y escritora latinoamericana Luciana Cadaya, trazando también una relación entre estos tres hechos aparentemente aislados, pero no. Aparentemente aislados, eso es. La Argentina de Milei, el Ecuador de Noboa y la Panamá de Mulino son eslabones de la misma cadena. El enfrentamiento de Estados Unidos con China, en el que Washington necesita una América Latina totalmente alineada con sus intereses para dificultarle a China su comercio exterior, su abastecimiento y su desarrollo industrial. América Latina es clave en esta batalla comercial contra China. Cuando se habla de la batalla de Estados Unidos contra China, hay que tener en cuenta que antes de un eventual enfrentamiento directo militar, que pinta bastante imposible de momento, Estados Unidos apuesta por asfixiarla económicamente. En el famoso informe de Rand Corporation de 2019, que se difundió hace unos años en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, los autores hablaban abiertamente de lo que denominaron la estrategia de imposición de costos. ¿En qué consiste la estrategia de la imposición de costos? Se sobreentiende en el estrangulamiento de las economías de los países que consideran adversarios como resultado de una imposición de costos de producción, acceso a las materias primas y la tecnología y comercio cada vez más elevados, ya sea mediante aranceles, como están haciendo con China, ya sea mediante sanciones, como han hecho con Rusia, y paralelamente a esto, asegurando el control de los enclaves geoestratégicos. Y uno de esos enclaves geoestratégicos es precisamente el Canal de Panamá desde hace décadas. Se trata de uno de los pasos comerciales más importantes del planeta. Es el paso que une el Atlántico con el Pacífico. Allí se interseccionan Sudamérica, Centroamérica y el Mar Caribe. Por ahí pasa anualmente entre el 3 y el 6% del comercio marítimo mundial y un 40% de todo el tránsito de mercancías estadounidense. Recordaba en su artículo en Diario Red nuestro compañero Lautaro Rivara, a quien vamos a tener hoy en la mesa de análisis, que el despegue industrial y la consolidación de Estados Unidos como potencia a lo largo del siglo XX no se podría explicar sin su dominio del Canal de Panamá y sus inmediaciones. Desde que en 2001 Panamá recuperó la soberanía sobre el canal en el marco de los tratados Torrijos-Carter, que Trump no para de tachar de gran error, está en vigor también el denominado Tratado de Neutralidad. Estipula que el canal debe permanecer neutral, lo decíamos antes, en tiempos de guerra y de paz, abierto a buques de toda bandera sin otorgar trato preferencial a nadie. En las últimas décadas, China ha aumentado su presencia en la zona. Además, Panamá se había unido a su iniciativa de la Franja y de la Ruta de la Seda, y claro, es algo que choca frontalmente con la estrategia de Trump. Por eso, desde hace meses empezamos a oír declaraciones como esta. Dale, Rocío. That's something you said, we're taking back the canal. China's had too much influence. Obama and others let them creep in. We, along with Panama, are pushing them out, sir. And so we had a very successful trip there. President Molino sends his regards, very complimentary of the U.S. as he's a great ally, and I think they want the communist Chinese out. And with our troops there partnering with their forces, we've got a chance to push them all the way out, sir. We've moved a lot of troops to Panama and filled up some areas that we used to have, and we didn't have any longer, but we have them now. And I think it's in very good control, right? Yes, sir.
Trasladó tropas para garantizar la soberanía, ¿no? Bueno, vamos a sacar a China de allí y recuperaremos el canal, dice sin tapujos el ministro de Defensa de Trump. Trump le dice que ya han mandado tropas ahí, bueno, todo en orden, ¿no? No es la primera declaración en este sentido, pero es la más reciente. La semana pasada Hexet visitó Panamá y trajo a Estados Unidos el memorando de entendimiento firmado con el gobierno de José Raúl Mulino, Great Ally, como dice Hexet. El documento habilita por 3 años el despliegue de militares y mercenarios norteamericanos en el territorio de Panamá. Mercenarios de Blackwater en Ecuador, tropas de Estados Unidos en la base de Manta y en Galápagos, tropas y mercenarios también en Panamá, Argentina atada de pies y manos con una deuda y una base en la Patagonia. Interesante escenario. Interesante, sí. En Panamá, al igual que en otras zonas que constituyen enclaves navales importantes, todo está plagado de buenas intenciones en forma de supuesta cooperación para la seguridad. Pero esa cooperación autoriza a Estados Unidos a poner sus botas en bases aéreas y navales panameñas, realizar ejercicios militares y otras tareas no especificadas en el marco de desafíos de seguridad compartidos. Ojo, compartidos, que tampoco queda muy claro cuáles son. Compartidos. Ya, a Mulino le obligaron a aceptar que esos desafíos son compartidos. Si no compartes desafíos con Trump, serás el próximo desafío de Trump. Así que en cuanto Mulino empezó a compartir desafíos con Trump, retirándose de la iniciativa china de la Franja y la Ruta y poniendo a disposición de militares estadounidenses el territorio de su país, se convirtió en un gran aliado, gran amigo, como le describió Peter Hexet. Y uno se pregunta, ¿cuál es la reacción en Panamá a una subordinación pues tan a cielo abierto? Protesta e indignación popular, tanto con Trump como con el gobierno de Mulino, que está entregando la soberanía de su país a Estados Unidos, pero intentando que no se note demasiado. Desde que Trump empezó a hablar abiertamente y a calzón quitado de que el canal será suyo, las autoridades panameñas emitieron una serie de declaraciones que se contradicen con los hechos. Se habló de la soberanía de Panamá sobre el canal, pero se hizo todo lo que Estados Unidos pidió. ¿Qué soberanía es esa, no? Panamá se retiró unilateralmente de la iniciativa de la Ruta y la Franja China, como les hemos dicho, la llamada nueva Ruta de la Seda, en cuanto Marco Rubio pisó el país. El memorándum de entendimiento del año 2017 sobre la Ruta de la Seda de Belt and Road Initiative no será renovado por mi gobierno. Eso es así. Eso es así, ojo al lenguaje corporal. También eximieron a los buques estadounidenses del pago de los derechos de tránsito por el canal, violando precisamente el Tratado de Neutralidad del que hablé antes y cediendo ante amenazas que recuerdan sorprendentemente a las de la mafia. Y en la política migratoria intentaron ser más trampistas que Trump. Ojo, Mulino aseguró que la nueva frontera de los Estados Unidos se encontraba en Panamá y aceptó recibir en su país a migrantes que regresan de Estados Unidos por la zona del Darién. En política económica parecen empeñados en sacar una motosierra más grande que la de Milei o la de Musk. Además de buscar retomar el modelo extractivista, impulsan un proyecto de reforma de las pensiones que propone entregar los fondos de pensiones a aseguradoras privadas, bajar los montos y subir la edad de jubilación, emulando al Chile de Pinochet. Di que sí. Y pese a todos estos esfuerzos por ser más Make America Great Again que los Make America Great Again, Trump cada vez quiere más de sus alumnos aventajados. Ahora quiere todo el canal, diga lo que diga la Cancillería panameña sobre su soberanía, que va redactando declaraciones, ¿no? Como nos contó Manu. Panamá es un eslabón. El asunto es mucho más grande que Panamá, el asunto es China y esta etapa inicial de su estrangulamiento, la etapa naval. Así que todos los que tienen puntos en claves geoestratégicos navales calientes salen. Por lo tanto, en América Latina se va a sostener cualquier régimen dispuesto a asistir en esta estrategia. Noboa en Ecuador, Boluarte en Perú, Bukele en El Salvador, Mulino en Panamá, Milei en Argentina. Una suerte de laboratorios postdemocráticos, como también se refirió a ello Luciana Cadalla, que se podrán luego expandir por toda la región latinoamericana, que sea obediente Latinoamérica igual que la Unión Europea. Uh-huh. En fin, más o menos como lo que pasó en los años 70 y 80 del siglo pasado, ¿verdad? Los años de la imposición de dictaduras afines y de la implementación del Plan Cóndor. ¿Les suena? Solo que algo menos sangriento en la actualidad, de momento. De momento, al menos de momento, porque ya sabemos cómo suelen acabar este tipo de injerencias e imposiciones en cuanto a alguien se le ocurre resistirse u oponerse un poquito. Gracias, compañeros.